Ya mis niños, buen día. Como ya les decía, esta clase tiene por objetivo retroalimentar la prueba que tuvimos la semana pasada. Ya, acá está el objetivo, retroalimentar la evaluación formativa del primer capítulo de Onda y Propiedades. ¿Por qué me interesa retroalimentar hoy día? Sumamente importante, pues lo que viene a continuación, lo que vamos a trabajar a partir de la próxima semana, de hecho les voy a dejar una tarea al final de la clase, para que ustedes puedan ir buscando, es sonido. Entonces, cuando yo hable de sonido, voy a tener un vocabulario que necesito que ustedes también conozcan. Qué tipo de onda es, cómo se propaga, qué propiedades cumple. Por lo tanto, para no estar siempre repitiendo tantas veces lo mismo y que sea tedioso para ustedes, la idea es que hoy día quede bien claro un vocabulario con algunas palabras bien importantes, ¿ya? Ese es el motivo por el cual quiero retroalimentar su prueba, ya para que el vocabulario para la próxima clase quede sumamente bien clarito. Ya como les decía en un comienzo, tomé algunas de las preguntas de la prueba y se las presento. Si se fijan, ya las anoté con la alternativa correcta. Entonces, para que hagamos esto, voy a ir explicando por qué las otras no y por qué esta sí. Entonces, comencemos. De la categoría de onda extensión del medio, vamos a detenernos aquí para ver qué significaba. La extensión del medio se refería al espacio, cierto, físico por el cual la onda podía viajar, si era contenida en una región o era libre de moverse. Entonces, la alternativa C, que es la correcta, pertenece a la categoría extensión del medio, pues una onda es viajera cuando se propaga libremente por el medio, no retorna a su lugar de origen, ¿cierto? Y avanza lo que la propagación de la energía le permite. En otras palabras, llega tan lejos como cuánta energía vaya transportando. Y una onda va a ser estacionaria cuando queda contenida o restringida en un espacio. O sea, la onda es estacionaria cuando dice, tengo este lugar para moverme y no puedo salir, estoy como limitado. ¿Por qué las otras no? Mecánica y electromagnética, que era la alternativa A, responde a la categoría medio de propagación o el uso de un medio. Entonces, una onda era mecánica cuando yo necesitaba un medio obligatoriamente y era electromagnética cuando el uso de un medio era variable. Puede ser como no. La mayoría de los casos no ocupa, pero eso no quiere decir que si lo necesitase lo pudiese ocupar. Longitudinal y transversal se refiere a la categoría de dirección de propagación. Es decir, una onda era longitudinal cuando se propagaba paralelamente a la dirección del movimiento y una onda era transversal cuando se propagaba perpendicularmente a la dirección de propagación. Alternativa D. Una onda es periódica y no periódica cuando tiene un comportamiento regular y constante durante un tiempo. Esto era periódico. Y era no periódico cuando no necesariamente seguía un patrón, sino que funcionaba, tenía el movimiento a un ritmo propio. Por lo tanto, esas otras categorías, la última, perdón, corresponde a la categoría de la periodicidad. Entonces, extensión del medio se relacionaba a por cuánto espacio yo podía propagarme, el espacio por el cual me podía propagar. Por eso la respuesta correcta era viajera y estacionaria. Si tienen alguna duda, me la van haciendo por el chat, ¿ya? Lo tengo visible. Pregunta, definición. Fenómeno por el cual la energía que transporta la onda queda encapsulada o retenida en una región. Supongamos que yo no me hubiese aprendido todas las definiciones de las propiedades. Yo podría haber obtenido mi respuesta en base a una palabra, que la voy a anotar aquí. Encapsulada, retenida. Es súper importante tener un dominio de vocabulario porque analicemos las preguntas anteriores. Una onda se refracta cuando cambia de un medio de propagación. Una onda se refleja o produce reflexión, la letra B, cuando llega a un medio, choca con este y se rebota.
o se redirige hacia el medio de propagación original. Una onda se difracta o sufre una difracción cuando atraviesa un espacio inferior a la longitud de onda con la que viaja. Una onda produce interferencia o procede al fenómeno de interferencia cuando se juntan dos ondas que se vienen moviendo en distintos sentidos y pueden chocar para anularse o pueden chocar para complementarse. Por lo tanto, la absorción, ¿qué propiedad era? La que permitía que la onda quedara contenida en una región. Entonces, si yo no me sabía todas estas definiciones, no importa. Leamos la definición. Queda encapsulada o retenida. Que algo queda encapsulado quiere decir que queda contenido, retenido, ¿cierto? Asignado a un espacio. O sea, no pasa de ahí, que es justamente una forma mucho más simple de decir absorción. Cuando ustedes toman un papel absorbente, vamos a ocupar un ejemplo coloquial, yo lo pongo en una superficie con agua y queda seco, ¿verdad? Porque el agua es absorbida, retenida, encapsulada por las partículas, por los espacios que tiene el papel absorbente. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que si bien yo puedo no saberme cientos de definiciones, hay muchas cosas que las puedo obtener si tengo o empiezo a tener un vocabulario. Entonces, cada palabra que ustedes vayan teniendo alguna duda, nótensela. Búsquenla, qué significa, porque me va a permitir un contexto. Y voy a poder decir, ah, ok, a lo mejor yo no me sé toda la definición, no importa, pero por el encabezado lo determino, ¿ya? Por eso es súper importante tener un dominio de vocabulario, ¿ya? Siguiente pregunta. Lugar donde se inicia un movimiento ondulatorio. Esta definición yo la tomé de la primera clase que tuvimos. Entonces, recuerdo el escenario. Charco de agua, quieto, viene cayendo una gota y la gota va cayendo, va cayendo, va cayendo y cuando ingresa en el charquito de agua produce un espacio, una especie de orificio. Y en ese espacio comienza a producirse el movimiento ondulatorio a abrirse. Por lo tanto, el foco, que es la alternativa correcta, es el lugar donde siempre va a comenzar un movimiento ondulatorio. ¿Por qué las demás no podían ser? No podía ser pulso porque es lo que genera el movimiento ondulatorio, es como el que le da el vamos, el inicio, no así el foco que es el lugar donde se inicia. El pulso es lo que le da el inicio. La onda es lo que corresponde al conjunto de ondas, es un movimiento ondulatorio. Y la energía es lo que se transporta en un movimiento. Entonces, onda, ¿por qué no podía ser? Porque pertenece a movimiento ondulatorio. Es el fenómeno que está ocurriendo. La energía no podía ser porque es lo que se está propagando. El pulso no podía ser porque es el que me da inicio al movimiento. Por tanto, el foco es el lugar donde se inicia. Entonces, hay un elemento que lo comienza y hay un lugar desde donde comienza. Esa es la diferencia. No sé si se va entendiendo. Ya me van haciendo pulgar arriba con sus imágenes. Esta pregunta les pudo haber causado conflictos porque era de lectura. ¿Cuáles son ondas electromagnéticas? Si ustedes se acuerdan, yo los invitaba siempre a que ustedes tuvieran, buscaban ejemplos cotidianos de algunas cosas, ¿ya? Y voy a destacarla de acá. Onda de radio. Me disculpará el pulso. Vamos a saber por qué una onda electromagnética. La onda electromagnética es la que no ocupa un medio material necesariamente para propagarse. La microonda y la radiación infrarroja son ejemplos de una onda electromagnética, pues ellas pueden propagarse en el vacío. Cuando es verano, nosotros estamos al sol, ¿verdad? Estamos en un día cálido y uno dice, tienes que echarte bloqueador solar para protegerte de la radiación solar. La radiación, la onda, la microonda, el tipo de radiación que sea, viene viajando desde el espacio, en el caso de la radiación solar, pero yo no veo los rayos cayendo sobre mi piel, pero sé que se está produciendo. En el ejemplo más básico, porque si no me echo bloqueador, me puedo quemar, ¿verdad? O mi piel avisa que hubo algo.
pero yo no veo el algo que me dañó. Eso quiere decir que algo es electromagnético, porque yo no puedo evidenciar, yo no puedo ver empíricamente o como así como a ojo, a la vista normal, no podría visualizar la onda misma viajando, porque no ocupa un medio, entonces está en el vacío como está aquí en nuestros medios. En cambio, las letras, el número 2 que está aquí, una onda de radio, y esta es la palabra importante, radio. Una onda de radio me llama al sonido, y el sonido es, como yo les decía en una primera clase, una onda mecánica. Entonces, automáticamente la podría haber destacado por la naturaleza de la onda que estoy trabajando. Una onda de radio es una onda mecánica porque utiliza el aire. En el espacio no existen ondas de radio o no existe el sonido porque no hay nada, está vacío. Los astronautas se contactan por auricular, ¿verdad? Dentro de su casco, porque en ese espacio que ellos están confinados hay oxígeno, hay aire, hay partículas, hay un medio por el cual la onda puede propagarse. Entonces, para efectos prácticos, yo los invito a que ustedes siempre tengan o empiecen a buscar dentro de su vocabulario ejemplos de estas ondas. Ejemplo de onda electromagnética, ejemplo de onda mecánica, ejemplo de onda viajera, de onda estacionaria, longitudinal, transversal. ¿Por qué? Porque me va a servir para ir respondiendo. Entonces, en este caso sería correcto 1 y 3. Siguiente pregunta. Me dice la frecuencia de un movimiento que completa un ciclo en 5 segundos. ¿Cómo yo podría haber trabajado? Me voy a la definición de frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se ocurren en un determinado tiempo. Entonces yo tendría que haber hecho una división, como la que tengo aquí. 1 dividido 5, ¿cierto? Recuerden que yo lo puedo ver como una fracción o lo podía ver como una división. 1 dividido en 5, digo, el 5 no cabe en el 1, por eso está ese 0 ahí, ¿verdad? Pero yo sé que puedo reescribirlo agregándole la coma decimal y transformando ese 1 en un 10. O sea, ocupando notación decimal. Y ahora digo, como abrí 0 en el quociente, abrí la coma decimal, digo, el 5 en el 10 cabe 2 veces sin resto. Por lo tanto, si un ciclo se demora 5 segundos en completarse, la frecuencia, o sea, la cantidad de ciclos que ocurren en un segundo es 0,2. Hay 0,2 ciclos ocurriendo en un segundo. Y la unidad de frecuencia va a ser siempre el hertz. Entonces, frecuencia, periodo, esas transformaciones, siempre debo recordar que las puedo ir haciendo con una división. ¿Por qué tomé esta pregunta? Porque hubieron otras de este ejercicio muy semejantes, que no tuvieron conflictos, lo hicieron súper bien y los felicito. Creo que aquí me puede haber complicado el hecho de la lectura que decía un ciclo, y muchos no leyeron quizás que debían dividir 1 en 5, ¿ya? Pero recuerden que la definición de frecuencia siempre es número de ciclos que ocurren en un determinado tiempo. Un ciclo cada 5 segundos, y que me genera esta división y este resultado. Siguiente pregunta. Una característica de la onda longitudinal. Entonces nosotros tenemos que recordar qué es una onda longitudinal. Una onda longitudinal es la que se mueve paralelamente a la propagación del movimiento. Entonces, si ustedes leen la 1, 2 y 3, la número 3 era absolutamente correcta. Si la número 3, que era sentido de propagación y movimiento paralelo, era 100% correcta, es porque la número 2 no lo es. Porque recuerden que las ondas pertenecían a una o a otra. Entonces, cuando eran longitudinal, propagación paralela. Cuando era perpendicular, era transversal. Entonces ahí yo ya tengo esa dualidad. Puedo ser una, pero no la otra. Por lo tanto, la número 2 la podríamos descartar de forma automática. Y voy a la 1, que es donde me podría haber ocurrido a mí algún problema. ¿El sonido es un ejemplo de ella? Correcto.
¿Por qué? Porque es el mismo ejemplo que yo les daba a ustedes el primer día de clase. Recuerden el escenario. Estaba la profe de pie frente a la pizarra y ustedes mirándome, ¿verdad? Cuando yo hablaba, mi voz se lograba escuchar hasta el último de los niños que estaba sentado en la parte de atrás. ¿Por qué? Y escuchaban de la misma manera que los que estaban adelante. Si hubiésemos estado todos en absoluto silencio, sin ninguna interrupción, habrían escuchado de la misma manera. ¿Por qué? Porque la onda sonora viaja paralelamente hacia atrás, se abre para los costados y hacia atrás, para abarcar toda la sala. Por lo tanto, el sonido, y ahora ustedes lo van a poder anotar, va a ser siempre una onda longitudinal. Escuchen lo que estoy diciendo para que cuando puedan ver la repetición lo puedan anotar en su cuaderno. El sonido es siempre una onda longitudinal. Tiene otras características más, pero vamos a poder hoy día especificar que siempre es longitudinal, que es lo que vamos a comenzar a trabajar desde la próxima clase. Sonido. Avanza. Acá, súper importante, quiero que aquí presten un poquito de atención porque es un concepto que a lo mejor no se recuerda con facilidad. Dice, en un sistema vibrante, la frecuencia de oscilación aumenta, entonces tenemos que hablar en términos de la frecuencia y del periodo, porque son familias. Vamos a recordar lo que era frecuencia. Frecuencia era número de ciclos que ocurría en un tiempo. Y el periodo era tiempo total en que ocurren los ciclos. Entonces, si yo escucho ambas respuestas o ambas definiciones, veo que la frecuencia dice ciclo en tiempo y el periodo dice tiempo en ciclos. Entonces, una está al revés en términos de la otra, ¿verdad? Por lo tanto, a mí me va a aparecer esta palabra que se las mencioné el primer día de clase. La frecuencia y el periodo son recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que se escriben al revés, una de la otra. Se invierten los valores. Y eso va a significar que estas variables o estas expresiones sean inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno aumenta, el otro disminuye, porque están al revés, son recíprocas en ellas. Entonces, si la frecuencia aumenta, disminuye el periodo. Si la frecuencia disminuye, aumenta el periodo. Cuando una crece, la otra baja. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, esta pregunta tenía mucho que ver con comprender lo que era frecuencia y lo que era periodo y cómo ellas se comportan. Ya, avancemos. Acá, una onda contiene 7 cimas o crestas. Chuta, yo no me puedo imaginar la situación. ¿Qué es lo que les voy a recomendar? Que siempre podamos echar mano del dibujo. El dibujo que yo les presento a continuación responde al encabezado. Esa onda contiene 7 cimas consecutivas y están 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si ustedes se fijan, hay 7 cimas y por lo tanto yo hice el equivalente en los valles para que fuera un movimiento continuo, ya, para que fuera un movimiento ondulatorio completito. Si ustedes se acuerdan de la definición de ciclo, correspondía a tener una cima y un valle consecutivo. Aquí tengo otro ciclo, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, ¿me podría haber ayudado el dibujo? Por supuesto. Si ustedes miran las alternativas, ¿por qué no pueden ser 3 ciclos? Porque en 3 ciclos habría tenido solamente 3 cimas. Por lo tanto, yo voy a poder generalizar un poquito y decir que, de acuerdo a la cantidad de cimas o valles, puede ser el equivalente a la cantidad de ciclos.
Entonces, súper importante que ustedes vayan echando mano del dibujo. Si es que tienen alguna duda o no se imaginan la situación, dibújenla. Es la forma más fácil de responder porque lo puedo ver, es algo tangible. Entonces, en este caso, la alternativa correcta era 7. ¿Por qué puse 14 como distractor? Esta es una pregunta de estas tipo PSU, que cuando ustedes estén en cuarto medio van a rendir como esta prueba de ingreso a la universidad. ¿Por qué puse 14 ciclos? Porque había muchos que podían haber confundido los ciclos con los valles. Entonces, si yo cuento, tengo 14, como altos y bajos, ¿ya? Siempre hay una pregunta que es 100% correcta. Y están las otras que son los distractores. Entonces, harto cuidado y nuevamente les recomiendo que en una pregunta de este estilo, siempre ustedes pueden, es que ahí lo corrijo Agustín, no necesariamente cada cresta es un ciclo, pero entiendo a lo que tú quieres llegar. En este ejemplo, claro, yo hice cada un ciclo, fui completando, y como la cresta está de cima a cima, de arriba a arriba, se cumple lo que me va a preguntar. ¿Ya? Siguiente. Avancemos un poquito. Esta pregunta era de vocabulario, ¿y por qué la tomé? Para hacer esta diferencia. Una onda era. Entonces vamos a ver las alternativas que me ofrece la prueba. Una fuerza. Y yo me hago la pregunta, dentro de nuestro vocabulario no hemos mencionado la palabra fuerza, porque es una palabra que ustedes van a conocer cuando estemos en segundo medio el próximo año. Por lo tanto, la podría haber descartado porque no era parte de mi vocabulario. ¿Por qué la letra C no es? Porque la energía es lo que la onda transporta. ¿Por qué no es un movimiento? Porque una onda es un ciclo, una oscilación. En cambio, un movimiento a solas puede ser circular, rectilíneo, puede ser lineal, puede ser no periódico. O sea, hablar de un movimiento solo no me especifica el tipo. Un movimiento ondulatorio, agregándole ese apellido, yo podría interpretarlo de la manera anterior. Entonces siempre debo ser súper cuidadoso de que la palabra que me están ofreciendo sea a cabalidad la correcta. ¿Por qué me podría haber confundido con la D? Porque yo decía movimiento ondulatorio, pero aquí me falta el apellido. Por lo tanto, decir movimiento no satisface el concepto de onda, porque una onda es una oscilación, un ciclo, una revolución, una vuelta que tiene ciertas características que yo puedo observar, ¿ya? Pero es necesariamente una oscilación. Entonces, por eso que la letra B es 100% correcta. Acá, el espacio, ¿cierto? Yo debía completarla, es la energía que se propaga. Entonces, si vamos mirando las alternativas, la correcta era A, porque pulso es la energía que se propaga en el movimiento, que es la que genera que se haga el movimiento. ¿Por qué foco no era? Porque foco es el lugar donde se inicia el movimiento. ¿Por qué medio no era correcto? Porque el medio es el cual utiliza la onda para propagarse. ¿Y por qué no podía ser onda? Porque una onda es la que transporta la energía. Entonces tengo foco, que es el lugar donde comienza el movimiento ondulatorio. Tengo el medio, que es el transporte por el cual el movimiento ondulatorio existe. Tengo la onda, que es la que transporta la energía. Por lo tanto, el pulso es la energía que se va propagando. Por eso es súper importante, y lo reitero, siempre es bueno tener un vocabulario anotado en mi cuaderno para ir resolviendo estas dudas. Esta pregunta me llamó mucho la atención porque a lo mejor yo tengo que siempre recordar el concepto de periodo. Y lo digo nuevamente, periodo era tiempo empleado en completarse un ciclo. Entonces me quedo con la primera palabra, tiempo. El tiempo para nosotros va a ser siempre medido en segundos. Entonces, si yo no sabía la definición de periodo completamente, pero yo digo, pucha, tiene que ver con el tiempo. Tiempo, ahí está la palabra, segundos. ¿Por qué las otras no eran? Vamos descartando.
Hertz no podía ser porque el hertz es la unidad de medida de la frecuencia. Metros, la letra B, no podía ser porque el metro es la unidad de medida de la longitud o la distancia. Letra D, metros sobre segundos tampoco podía ser porque esa era la unidad de rapidez. Entonces yo debo conocer no solamente lo que significa una palabra, sino en la unidad de medida en la que se trabaja. Recuerden que nosotros estamos en física, entonces si bien hay algunos ejercicios que hacemos de cálculos con números, ¿cierto? Siempre debemos recordar que no está solo. Tiene un acompañante que es la unidad de medida que hace que sea correcto en el sistema que estamos hablando, en el contexto. Pregunta, ¿cuántos minutos hay en 1,75 horas? Yo me acuerdo que hicimos ejercicios de este estilo, pero si alguno no se acordaba, los vamos a reproducir así. Si quiero transformar de horas a minutos, ¿qué es lo que voy a hacer? El valor que a mí me entreguen, el equivalente a las horas, en este caso es el 1,75, lo voy a multiplicar por la cantidad de minutos que hay en una hora. Entonces, si yo me fijo, en una hora hay 60 minutos. Por eso que yo multipliqué 1,75 por 60. Y me da la respuesta 105 minutos. ¿Qué es lo más importante? Recordar que yo tengo que hacer esta conversión a la unidad que me hubiesen pedido. Si me dicen cuántos segundos, habría tenido que multiplicar por otra cifra. Pero como hablábamos de horas a minutos, era transformar el 1,75 o la cifra que a mí me entreguen para ejercicios futuros, no importa, por su factor correspondiente, que en este caso sería 60 porque es la cantidad de minutos que existe en una hora. Si ustedes se fijan, las alternativas restantes solamente eran ir moviendo la coma decimal del lugar, ¿ya? Pero bastaba con una pequeña multiplicación para comenzar a trabajar. Entonces, mis queridos, ¿cuál es la tarea que yo quiero que ustedes tengan? Que sepan desde ahora que la próxima unidad que vamos a trabajar se llama sonido. Por lo tanto, los invito a que en su texto, primero pulgares arriba los que tienen su texto, miren las primeras tres páginas, del capítulo de sonido. Porque la próxima clase, cuando yo comience a trabajar con ustedes, voy a tener un vocabulario, entonces voy a, por ejemplo, decir, el sonido es esto. Y la idea es que todos estemos hablando en el mismo idioma. Entonces, ¿a qué los voy a invitar? A que ustedes miren las primeras tres páginas del capítulo de sonido y extraigan el vocabulario. Lo voy a dejar escrito aquí en el chat como actividad. Leer las primeras tres páginas del capítulo de sonido de su texto y extraer el vocabulario. Cuando yo les pido extraer el vocabulario, me refiero a que anoten las palabras que destaco ahí, que considero importante y lo que va significando. Siempre es bueno que ustedes tengan una apreciación de lo que ustedes piensan. O sea, por ejemplo, para mí sonido puede ser lo que puedo oír. Ah, perfecto. Entonces, cuando hablemos de sonido, yo voy a poder tomar esa palabra que ustedes me dijeron o ese concepto y lo puedo profundizar. ¿Ya? Por eso me interesa que tengan su texto, ¿ya? Que puedan extraer el vocabulario. Yo debiera extraer por lo menos 5 palabras de ese vocabulario. 5 de esas 3 páginas debieran aparecerme al menos 5 palabras que me llamen la atención, como mínimo, ¿ya? Si son muchas más, mejor. Cosa que la próxima clase podamos partirla con algunos conceptos que ustedes vayan teniendo o qué palabras les llamó la atención y empezamos a profundizar.